¿Qué tal, queridos amigos? Ya estamos listos para seguir aprendiendo ahora sí que en la tercera entrega de este curso de traumas. Ya vimos la primera parte de esta tercera entrega y ahora vamos a ver la segunda parte de esta tercera entrega, como vamos a hablar de la luz de los sabios, la relación que hay precisamente, seguimos en esa área de las emociones y el ámbito espiritual. Y como les decía, las escrituras, tanto la Biblia hebrea como la Biblia cristiana, independientemente de lo que pueda estar hablando el relato, nos está mostrando principios espirituales que son los que vamos a estar viendo, que son los que vamos a rescatar. Bien, pues como hemos dicho, vamos a tomar apuntes, por favor, tomen apuntes, notas de lo que van escuchando, de lo que se les viene a memoria, recuerdan, porque todo eso es importante, ¿sí? Pero ahora vamos a estarnos enfocando precisamente de esa luz que hablábamos en la primera parte, la segunda, como les he dicho. En esa primera parte hablábamos de ese dispositivo, ¿no? Para poder aumentar o disminuir la intensidad de la luz. Ese dispositivo por supuesto, está relacionado con nuestras acciones. Nuestras acciones, ¿sí? Si nosotros estamos practicando acciones buenas, acciones de justicia y bondad, con esa humildad, pues nuestra luz va a ir aumentando, como dice Proverbios 4. Dice que la luz del justo es aquel que es como la aurora, ¿no? Que va aumentando hasta que el día es perfecto. Bien. Pues vamos a entrar en materia al objetivo de esta segunda parte, de esta tercera entrega, ¿ok? Yo les decía que las clases del curso de traumas prácticamente son 4 semanas, ¿sí? Primera entrega, segunda entrega, tercera y cuarta entrega. Cada entrega tiene de 2 a 3 videos por entrega. Estamos hablando que es un promedio total de 12 videos por el curso. Ahorita vimos a bien que es importante compartirles esta tercera entrega porque creo que va a ser de gran utilidad para la audiencia de Ministerio 710. Aunque ahora sí que te vamos a sugerir que puedas ver todo el curso completo. Aquí vamos a dejar abajo las indicaciones para que puedas obtener todo el curso completo porque es un complemento, o sea, se ven muchas cosas importantes, lo cual te lo recomendamos ampliamente. Sí, toda esta información que he estado compartiendo, a veces nada más les doy 5 minutos, ¿no? Pero es todo lo que he aprendido en estos años como pastor, como terapeuta también. Pues realmente eh, la experiencia vivida en mi vida personal, ahora sí que en mi vida personal, pero también cuando he ayudado a otras personas, luego ahora lo puedo visualizar todos estos principios y ahora sí que reafirmar que están en las escrituras estos principios espirituales que a veces ni nos vemos ni nos damos cuenta, pero están ahí. Y pues bueno, hoy vamos a analizar unos de esos principios. El objetivo de esta clase, analizaremos las consecuencias de las malas acciones impulsadas por las emociones negativas. Y ahora aquí viene otra parte, o sea, es la continuación de la clase anterior, cuando hablábamos de las emociones y la dimensión espiritual. Pero aquí ahora entran otros personajes que son los verdugos espirituales que están custodiando las cárceles espirituales y que están oprimiendo a esos prisioneros que están ahí. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo. Ahora, hablando de la sabiduría nos hace brillar. He aprendido a lo largo de todos estos años en mi caminar, estudiando las escrituras, aprendiendo de aciertos y errores,
porque aquí donde me ven, por supuesto que he cometido errores, he tomado decisiones equivocadas y he sufrido las consecuencias. Y los principios que están en las escrituras se cumplen al pie de la letra, los principios espirituales. Y aquí la sabiduría, fíjense lo que les voy a compartir y qué es lo que aprendí. De lo que aprendí de las escrituras y de la experiencia, ¿sí? Que comprueba lo que dice las escrituras. Más sabiduría, más luz, menos sabiduría, menos luz o simplemente hay oscuridad. Entonces vemos que las personas pueden irradiar mucha luz o pueden estar en oscuridad, en una oscuridad total y pues no digo que permanente porque si la persona se arrepiente, por supuesto que puede obtener, va a ir aumentando otra vez su luz si empieza a hacer obras de arrepentimiento como lo vimos en la parte 1. La sabiduría es el resultado de la experiencia de practicar justicia y bondad y humildad. Es decir, nosotros aprendemos de las escrituras los principios que tenemos que hacer, principios de vida, los llevo a cabo, los practico, tengo la experiencia de practicar eso y eso me va a elevar la intensidad de la luz en mi vida. Ahora, esto es importante, dice, es importante descubrir los principios espirituales de las Sagradas Escrituras para practicarlos en nuestro diario vivir. Es por eso que leemos la Biblia, la estudiamos, la analizamos, no tan solo porque también doy enseñanzas de una parte crítico, ahora sí que se hacen estudios académicos, crítico histórico, como lo que estoy haciendo ahorita con la historia del cristianismo sin censura, es un análisis crítico histórico, ¿ok? No tanto teológico, ni estamos hablando de fe, es un curso académico. Ahora, en esta parte que estamos estudiando, no lo estamos en este curso de traumas, no estoy enfocándome en la parte crítico histórico, sino ahora estamos viendo debajo de esa historia, de ese relato, que no vamos a investigar si es cierto o no es cierto, si sucedió o no, sino qué hay debajo, o sea, qué principio espiritual me está transmitiendo, por ejemplo, la historia de Jonás, que ya les he comentado que esa historia o ese relato no sucedió, es una metáfora nada más, pero no porque no haya sucedido, no porque sea nada más una metáfora, no tenga principios espirituales. Al contrario, les aseguro que tiene muchísimos principios espirituales importantes y poderosos que tenemos que rescatar, que tenemos que tomar para nuestra vida. Entonces, pues bueno, eso es lo que es la sabiduría. Vamos a recordar esta parte. Dice, parte de nuestra misión en esta vida es ayudar a nuestro prójimo para que se ponga en paz con Dios y aumente su luz cada día. O sea, es parte de nuestra misión. La pregunta es, y lo hacíamos en la clase anterior, ¿tú ya sabes cuál es tu misión en esta vida? ¿Por qué estás en esta vida? ¿Por qué existes en esta vida? ¿Cuál es la razón de tu existir aquí? Somos promedio 7,000, 8,000 millones de personas en el siglo XXI, en todo este globo terráqueo. ¿Cuál es la razón de nuestro existir? ¿Por qué estamos aquí? Cuando hacemos esa pregunta, pues podemos llegar, de acuerdo a las escrituras, a una conclusión. O sea, Dios quiere cumplir su propósito en nuestra vida por el cual nacimos aquí, por lo cual estamos aquí, pero también quiere cumplir su propósito a través de nosotros. ¿Ok? ¿Qué significa? ¿Cuál es el propósito en nuestra vida? Que nuestra luz aumente, que nuestra luz vaya aumentando, que mientras estemos aquí en esta vida, dependiendo los años que tengamos para vivir, 30, 40, 50, 80, 100 años, 120, por decir un extremo, los años que Dios nos permita estar aquí, es cada día tenemos la oportunidad de que nuestra luz vaya aumentando de manera personal, nuestra vida personal, a través de nuestras acciones, como veíamos lo que dice precisamente Eclesiastés, ¿no? ¿Cuál es el todo del hombre? Pues es precisamente tener ese temor, ese respeto, esa honra al Rey del universo, a nuestro Padre eterno, y obedecer los mandamientos, que es practicar justicia y bondad, que viene a englobar el resumen de los mandamientos con respecto a nuestro prójimo.
¿sí? De practicar justicia y bondad con un corazón humilde. Bueno, esto es un repaso. Esto es la parte ya, ahora sí que practico eso, mi luz va aumentando la intensidad. Cuando yo estoy ayudando, ahora, ¿cuál es la otra parte de la misión? Es ayudar a otros a ponerse en paz con Dios, como dice Isaías 61:1, a enseñarles esa buena noticia de cómo ponerse en paz con Dios, de que se sometan a Él para obedecer ese mandamiento universal, por decirlo así, con relación a nuestro prójimo, de practicar justicia y bondad con ellos, de hacer cosas buenas, justas, hacer y hablar cosas buenas, justas, propias, para bendecir a mi prójimo. Bueno, cuando yo ayudo a mi prójimo, no tan solo estoy haciendo cosas buenas, sino que también voy a ayudar a mi prójimo a que haga lo mismo, a que se conecte con Dios, que se ponga, al decir que se conecte con Dios, significa que se ponga en paz con Él, que se ponga en paz con Él, que camine en paz con Él, que obedezca lo que Dios quiere, como dice Miqueas 6:6-8, que es lo que Dios, que es lo que Dios quiere y espera de mí, que practique justicia y bondad con humildad, ¿no? Y los demás profetas lo reafirman, dice, Dios no quiere sacrificios, lo que dice Oseas 6:6, o sea, Dios no quiere sacrificios, quiere que le demostremos nuestro amor con acciones, como dice Eclesiastés 12, que todo lo del hombre es honrar a Dios, obedecer los mandamientos, porque seremos juzgados, tanto buenas o malas obras, todas será juzgado en nuestra vida. Bueno, entonces, cuando nosotros tomamos esto, hablando de nuestra vida, pero también después la segunda parte es ayudar a mi prójimo a que se ponga en paz con Dios, a enseñarle cómo hacerlo, a enseñarles a obedecer los mandamientos, que es practicar justicia y bondad con un corazón humilde. Y cuando él aprende y empieza a practicarlo, estoy enseñando, estoy apoyando a mi prójimo para que su luz vaya creciendo hasta que el día sea perfecto, ¿verdad? Solo Dios sabe cuándo va a ser ese día perfecto. Ahora, eso viene en Proverbios 4. Dice, parte de nuestra misión, dice ahí en la pantalla, en esta vida es ayudar a nuestro prójimo para que se ponga en paz con Dios y aumente su luz cada día. Isaías 61:1. Pero también Isaías 42:22-25. Isaías 49:6-8-9. ¿Qué nos está mostrando aquí? Precisamente esta parte de las escrituras nos está mostrando la importancia de ayudar a las personas que están en la oscuridad, a mostrarles que pueden salir de esa cárcel espiritual, que hay una salida siempre y cuando se arrepientan, y que ahí Isaías, lo que estoy leyendo, lo que les acabo de mencionar, que yo te pido que lo puedas verificar, es precisamente ayudar a mi prójimo a que salga de esa oscuridad, ayudar a mi prójimo que salga de esas cárceles espirituales en el cual está en ese momento, y que de alguna manera es parte de la misión que Dios me ha encomendado. O sea, la misión en esta vida es que nuestra luz aumente, que aumente en intensidad. Esa es la misión, ¿ok? Va a aumentar practicando justicia y bondad, ¿ok? Ahora, eso es en mi vida personal. Pero también la misión es ayudar a otras personas, como dice Isaías, personas que están atrapadas en esas cárceles, personas que no saben qué hacer ni cómo hacer ese contacto, cómo ponerse en paz con Dios, que no saben cómo. Entonces necesitan buenas noticias. Sus oídos están esperando buenas noticias para poder eh, estar en paz con Dios y poder ser sanados en sus pensamientos, en sus emociones, ser sanados en sus relaciones con otras personas, y también el ser liberados de toda opresión. ¿Ok? Y aquí Isaías nos está mostrando que hay personas que están en esa oscuridad, y que dentro de esa oscuridad, por sus acciones malas, llenas de maldad, entonces están atrapados ahí y están siendo saqueados. Significa que las bendiciones que Dios tiene para esa persona están siendo saqueadas, no están llegando a su vida, no están llegando para poderlo disfrutar, les están robando. Y dice ahí que están siendo saqueados. Entonces necesitan ser
liberados y salir de esa cueva que es una cárcel de oscuridad. Y por eso esa es nuestra misión. Y dice Isaías que de alguna manera Dios nos da esa pues privilegio de ser parte del equipo de Dios para ayudar a las personas a que sean libres, a que puedan liberarse de esa oscuridad, de esa cárcel, de que puedan ser rotas esas cadenas. Yo no las voy a romper. Si yo voy a ayudar a alguien, yo no voy a romper las cadenas. ¿Quién soy yo? ¿Sí? De acuerdo al Salmo 107, el que rompe las cadenas, el que rompe la reja de la cárcel, el que rompe los candados de esas cárceles y el que ahora sí que cuando se rompen las cadenas, cuando se rompen esas cadenas, esas puertas y se abren, entonces la persona puede salir y como le dijo Yeshua a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Entonces uno ahora sí que le decimos, sal fuera de esa oscuridad y la persona de alguna manera simbólica tiene que tomar la decisión y decir, yo salgo de esta oscuridad, ¿sí? Para caminar en paz con Dios y me comprometo con Dios. Aquí viene el compromiso. A veces las personas piensan que es una cuestión mágica, no, ¿sí? Nuestro Padre es el Todopoderoso y no hay nada imposible para Él, pero sí es importante que nosotros veamos qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer y tenemos que hacerlo. Muy bien. Sin humildad definitivamente no podemos caminar con Dios, ¿sí? Y si nosotros no tenemos esa humildad, Dios no va a ser nuestro aliado, nuestro Padre eterno no va a ser nuestro aliado, pero tampoco vamos a tener protección. Por eso cuando hay orgullo en una persona, se vuelve vulnerable al ámbito espiritual, ¿ok? ¿Por qué? Porque le empiezan a venir esas flechas a su mente y que son flechas donde vienen pensamientos que no tienen justicia, que no tienen bondad, sino son puros pensamientos injustos, puros pensamientos de maldad. Recordemos una vez más, que es la maldad, ausencia de bondad. Cuando tú estás haciendo algo o cuando llegamos a hacer algo donde hay ausencia de bondad, eso es maldad. ¿Ok? Ahora, la humildad debe de ser un acto, una actitud, pero también debe de ser ya una virtud de nosotros. ¿Ok? La humildad es importante. Como acabo de decir, sin humildad es imposible caminar con Dios. La humildad es la clave para la sanidad y la liberación divina. Es decir, Dios va a obrar en nuestras vidas siempre y cuando nosotros estemos caminando con humildad, porque cuando eres humilde, puedes reconocer cuando te equivocas, puedes reconocer cuando estás tomando acciones fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es todo lo que sea justicia, todo lo que sea bondad, que sea bajo una línea que se llama humildad. Esa es la voluntad de Dios. Es decir, no nos vamos a poner super archi espirituales, sino que cuál es la voluntad. No, no. Sencillito, sencillito, mi hermano. Sí, hay un camino. Ese camino se llama humildad. Y en ese camino que se llama humildad es para que hagamos dos cosas, justicia y bondad. Punto. Esa es la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que haga esto? Bueno, cuando tú te preguntes, ¿será la voluntad de Dios que haga esto? Pregúntate entonces también, ¿está impulsado por la humildad o por la soberbia, por el orgullo? ¿Sí? ¿Está impulsado por humildad? Luego, ¿eso que pienso hacer, hay justicia? ¿Es justo? ¿Eso que pienso hacer, hay bondad para con mi prójimo? Entonces, así vamos a determinar si es la voluntad de Dios. Ahora, también viene otro paso, es el tiempo. Y ahí entran otros factores. ¿Sí? Por ejemplo, uno de esos factores, pues uno va aprendiendo a discernir en nuestro interior lo que se conoce como esa intuición del alma. ¿Sí? Vamos a empezar a discernir, ¿sí? Cuando hay esa convicción total de que es ya ahorita, tienes esa paz. Una de esas es la paz. Hay una paz y dices, yo estoy seguro que así es, ¿no? Y lo haces. Pero hay ocasiones que no sientes paz, pero tienes intuición en tu interior la seguridad de que sí.
A mí me ha tocado tomar decisiones que no siento paz, sin embargo, en mi interior hay una convicción, una seguridad de que sí, y lo hago y ¡pum!, le atiné. O sea, fue correcto. Entonces tenemos que ir aprendiendo a discernir, ¿sí?, el momento también. Eh, lo que se conoce en un lenguaje religioso, dice, es la voluntad de Dios, dice, ahora es el tiempo de Dios. Es decir, es el tiempo correcto para que yo haga esta situación. De alguna manera, el Eterno nos ha dado también un cerebro para pensar y poder discernir y tomar decisiones bajo esos parámetros que te acabo de mencionar. En Mateo 13, 10 al 15 nos está hablando de que una persona que hay soberbia no escucha, no ve sus errores, pero tampoco ve a las otras personas, no ve sus razones, no oye sus razones que están exponiendo, sino que se encierran en ellos mismos. Y ahí Mateo 13 dice que la persona, dice, es insensible. Y sí, el soberbio es insensible a las otras personas. Lo que le diga, lo que, en fin, no le importa. Está haciendo, está diciendo, está lastimando y es insensible. Después de esa parte, ya en el versículo 15, nos está mostrando, dice, pero si ustedes son sensibles, es decir, son humildes, van a poder ver, van a poder comprender, van a darse cuenta de las cosas que tienen que cambiar. Ahí cuando habla de conversión, en Mateo 13, se está refiriendo a esa palabra en hebreo que es teshuvah. Es decir, si tú te conviertes, ¿qué significa? Regresar a Dios, dejar de hacer dejar de hacer lo malo, dejar de hacer la maldad, dar la vuelta y regresar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona está haciendo la maldad se está alejando de Dios. Se está alejando de Dios. ¿Por qué es que nuestra luz va a aumentar? Porque la fuente, ojo con esto, la fuente de nuestra luz que hay en nosotros es Dios, porque somos hijos de luz. Y si Dios es la luz perfecta, porque Él es perfecto, ¿sí? Entonces, cuanto más me acerco a Dios, ¿y cómo es la manera de acercarme a Dios? Buscándolo en oración, en esa intimidad, pero también honrándolo, cuando yo estoy honrándolo, practicando justicia y bondad con humildad. Entonces yo me acerco, y conforme me voy acercando cada vez más a Dios, porque estoy practicando lo correcto, la intensidad de mi luz va creciendo. Pero si yo me alejo y estoy practicando maldad, todo lo que es injusto, todo lo que no tiene bondad, eso es maldad. Entonces, si está practicando lo malo, lo malo, lo malo, lo malo y lo malo, ¿qué es lo que pasa? La persona se está alejando de la fuente de la luz, que es Dios. Entonces, la persona, conforme se aleja, su intensidad de su luz se va apagando. ¿Sí? Y entre más lejos esté, su vida es más oscura. Y cuando su vida es más oscura, entonces es más fácil que los espíritus de maldad, que también son bajos en esa luz, ¿sí?, buscan ese tipo de personas porque son atraídos por esas personas. ¿Por qué? Porque hay maldad en su interior de esas personas. Entonces les empiezan a inyectar, como dice Efesios, esas flechas que son pensamientos a su mente, pero para hacer lo malo, seguir haciendo lo malo, incluso ideas para buscar hacer conexión con el ámbito espiritual a través de los diferentes medios que hay, la ouija, invocaciones, en fin, todo lo que, todos los recursos que se manejan en el ocultismo para tener contacto en el ámbito espiritual. Entonces ya empieza a tener sentido. Entonces nuestra luz, entre más nos acerquemos a Dios, ¿por qué? Porque tengo humildad y estoy practicando justicia y bondad todos los días, eso hace que me acerque más a Dios y la intensidad de mi luz aumente. Por eso dice Proverbios 4. Proverbios 4 dice que la luz del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces el justo es aquel que practica. No está hablando del que está justificado. Porque una persona justificada es aquella que le ha sido perdonado lo que hizo.
Pero no porque ya fue perdonado lo que hizo significa que ya tiene una vida justa. No, su vida justa se va a confirmar en los hechos diarios que tenga, en los hechos que esté haciendo durante el día que está despierto, que está, ahora sí que todos los días, todas las acciones, eso va a determinar si son justos o no. Ya fue justificado, bueno, está muy bien, fue perdonado, pero ahora de aquí en adelante tiene que demostrar que realmente está comprometido con Dios, haciendo justicia y bondad. ¿Ok? Entonces ya esto es lo que está hablando y dice Mateo 13, si ustedes hacen teshuva, que fue lo que quise estar explicando, entonces la persona voltea y ya deja la maldad y ahora se dirige hacia Dios arrepentido, ¿sí? Buscando el perdón de Dios, buscando estar en paz con Él, ¿sí? Comprometerse para hacer justicia y bondad, es decir, obedecer los mandamientos. Y conforme lo está haciendo, se va acercando cada vez más a Dios. Bueno, todo esto es importante que nosotros lo veamos. El pasar tiempo delante de la presencia de Dios nos impregna con su aroma. ¿Cuál es el aroma de Dios? Amor y humildad. Entre más me acerco a Dios, el aroma de su presencia, que es amor y humildad, se impregna en mí. Y al impregnarse en mí, se va a manifestar en mi manera de hablar hacia mi prójimo. Y no tan solo en la manera de hablar, sino también en la manera de escribir. ¿Qué es lo que le escribo ahora con las redes sociales? ¿Ok? Con las redes sociales, ¿qué es lo que yo estoy escribiendo acerca de mi prójimo? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo acerca de mi prójimo? ¿Ok? ¿Estoy echando veneno o estoy edificando? Bueno, entonces, si yo estoy cerca de Dios, buscándolo cada día y me acerco cada vez más, ¿sí? Por decir, tenemos, si Dios nos permitiera vivir 100 años, por decir un número, vamos a tener 100 años de oportunidad para irnos acercando cada vez más a Dios, cada vez más. Cada día que va pasando, estamos practicando justicia y bondad, estamos practicando justicia y bondad. Cada día somos mejores que el día anterior y eso nos acerca a Dios, entonces nos estamos impregnando no tan solo de luz, sino de un aroma que es amor y humildad. Eso debe ser nuestro aroma todos los días para poder cumplir la voluntad de nuestro Padre Eterno, ¿sí? Para que Dios cumpla su propósito en mí y a través de mí. Cada día es una oportunidad que tenemos para aumentar la intensidad de nuestra luz, ¿sí? Practicando todo lo que estamos aprendiendo. De nada sirve que estamos aprendiendo tantas cosas de la Biblia si no las ponemos en práctica. Es decir, ¿para qué estudio la Biblia? Yo estudio la Biblia, ¿sí? Hablando de la Biblia hebrea como la cristiana, ¿sí? Para aprender de esas enseñanzas que vienen ahí, que son instrucciones para honrar a Dios, instrucciones que son instrucciones de principios espirituales para honrar a Dios. Y cuando yo practico esas instrucciones, ¿sí? Entonces me estoy transformando en la mejor versión de mí mismo, ¿sí? Mi vida se está transformando, mi vida está tomando el aroma de cada día más y más de nuestro Padre Eterno, y mi aroma tiene que ser amor y lo que es humildad. Vamos a ver una parte de la escritura que aquí viene, que es una parábola y que las parábolas nos están mostrando principios. Y habla de una persona que debía muchísimo dinero. Vamos a poner algo fácil y sencillo. Debía $1,000,000 a una persona. Y pues no podía pagar y le decía, mira, permíteme, dame oportunidad, no puedo pagar, pero sí lo voy a hacer. Y entonces, vamos a decir que este millonario dijo, bueno, pues mira, ¿sabes qué? No me debes nada, yo te lo perdono. Y luego al que le perdonaron el millón, se encontró a uno que le debía $10. Dice, oye, págame mis $10. No, mira, no puedo. Ah, ¿cómo de que no? Te voy a meter a la cárcel. Y lo metió a la cárcel. Y luego se enteró el millonario de lo que había hecho. Y le dijo, ¿y por qué no hiciste? Lo mandó a llamar. Y dice, oye, ¿todo está bien? Sí. Oye, que te debían $10. Sí, sí, no, pues lo metí en la cárcel porque no me paga, ya tiene tiempo y no sé cuánto, y bueno, ya está la historia, ¿no? Te lo estoy ahora sí que actualizando a los tiempos de hoy. ¿Y por qué no hiciste lo mismo? Yo te perdoné $1,000,000 y él te debía $10. O sea,
Tú debías más que él y fuiste perdonado porque no lo perdonaste a él. Entonces, si te das cuenta, ¿qué es lo que estamos notando en esta parábola? Y si nosotros estamos hablando de principios espirituales, ¿sí? El millonario tuvo una acción de bondad, ¿ok? O sea, $1,000,000, o sea, ¿quién te...? Pues sí, debe de haber personas, si tienen ese temor de Dios, de buscar el bien, pues por supuesto que debe de haber personas que pueden hacerlo. Pero aquí la ilustración que nos está mostrando es que tú debías algo muy grande y fuiste perdonado y esto está relacionado con Dios. O sea, nosotros éramos reos de muerte, sin embargo, nos acercamos a Dios, le rogamos su perdón, le rogamos que nos diera la oportunidad y nos las dio. Y que nosotros tenemos que perdonar también a nuestro prójimo. Y aquí estoy remarcando mucho el perdón porque cuando Yeshua enseñó a sus discípulos la oración en Mateo 6 y dice que terminó de hacer la oración de lo que es el Padre Nuestro, como lo conocemos. Dice, si ustedes no perdonan, mi Padre no los perdona. Si ustedes perdonan, mi Padre les perdona. Es decir, ahí estaba dando un principio importantísimo del perdón. Y aquí vemos en Mateo 18, 21 al 35, los verdugos y las cárceles espirituales. Y vemos que el caso del que le perdonaron tanto, pero que no perdonó a su prójimo, no practicó esa justicia y bondad que practicaron con él, entonces dice que así como metió a su prójimo a la cárcel, él fue metido a la cárcel también. Lo que siembras, cosechas. Si te das cuenta, ve analizando los principios espirituales que una metáfora de Yeshua estaba dando, estaba explicando a sus discípulos, a la audiencia que estaba ahí. Pero no tan solo habló de eso, sino que también dice que los metió a la cárcel y que los verdugos los estaban oprimiendo día y noche. Ahora, aquí hay algo espiritual. Aquí los verdugos son espíritus malos, ¿ok? Y no es de que Yeshua mandó, de acuerdo al relato, mandó a ordenar a los espíritus malos que los atormentaran, no. Es decir, en la cárcel estaban ya esos verdugos. Y cuando llegaron a esa cárcel, llegó esa persona que no quiso perdonar, ¿sí? La falta de perdón lo encerró en una cárcel y fue oprimido por los verdugos. Entonces estamos viendo aquí que había una fuerte opresión, ahora sí que aplicado en la vida diaria, puede haber una fuerte opresión mental, ¿sí? Y que puede provocar en la persona angustia, tristeza, hasta insomnio, depresión, puede llegar hasta los pensamientos suicidas. ¿Por qué? Porque los verdugos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a estar inyectando esas ideas en su mente. Nadie me quiere, estoy así, pensamientos pesimistas, pensamientos suicidas, pensamientos, en fin, malos pensamientos. Si nosotros vemos esto, esta parte nos está mostrando entonces que sí hay una cárcel espiritual, que sí hay verdugos, que sí atormentan a las personas que están ahí. El problema está que imagínate esa persona que está en esa cárcel oscura, como dice Primera de Juan, que lo vamos a ver capítulo 2, aquel que no ama a su hermano, sino que lo odia o que hace maldad a su hermano, está en oscuridad. Significa que la cárcel es oscuridad. Ahora, nosotros cuando leemos los principios espirituales que están tanto en la Biblia hebrea como en la cristiana, no le tomamos sentido hasta que vemos la realidad de las cosas, ¿sí? Las personas que han estado inmersos en esa depresión, pero ha sido, en alguno de esos casos que he visto, ha sido por esa falta de perdón, toda la falta de perdón genera problemas espirituales, pero también genera enfermedades en el cuerpo, incluso en los huesos puede haber ciertas deformaciones. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos que aquí el ejemplo de Mateo 18, Yeshua mostró esta parábola, pero estaba dándonos y mostrándonos principios espirituales, ¿ok? De lo que sucede cuando una persona tiene falta de perdón. ¿Sí? Cuando vimos las emociones negativas en la primera parte de esta tercera entrega
de traumas módulo 2, estamos viendo que esas emociones negativas de resentimiento, odio, rencor, amargura, rebelión, generó esa falta de perdón. Y esa falta de perdón hace que las personas caigan en una oscuridad que habla de una cárcel oscura. ¿Ok? Y esto se debe, por eso una de las cosas que aprendemos de nuestro Padre es perdona como a ti se te ha perdonado. Perdona. ¿Y qué es lo que batalla el ser humano? El ser humano lo que más batalla es con el perdón a su prójimo. ¿Sí? Es que me cuesta. Pues sí, si no te costara, pues qué fácil fuera. El perdón realmente, cuando hemos sido lastimados, cuando hemos recibido un daño, ¿cuesta perdonar? Sí, sí cuesta. Pero cuando decides hacerlo, ¿sí? Y en esa parte que te está costando, pero decides hacerlo y lo haces, porque a veces la persona decide, pero no lo hace. Decides perdonar y perdonas, ¿ok? Esa es una, ahora sí que de las llaves para poder abrir esos candados, para romper, no tan solo abrirlos y romperlos, y que se puedan abrir las puertas. Vemos un caso en la escritura igual, en el libro de los Hechos, donde hay también un principio espiritual bastante interesante con respecto a lo que estoy aquí mencionando. Toda cárcel hay verdugos. En toda cárcel hay precisamente guardias. Hemos hablado en los cursos anteriores, eh, cuando hablábamos del engaño del ocultismo, de la raíz de iniquidad y todo eso, y les mencionaba que hay espíritus guardianes. Sí, sí lo existe, son espíritus malos, ¿sí? Que de alguna manera buscan hacer maldad. Ahora, en Hechos 12, 1, 11, nos muestra que hubo pues una persecución ahí, y en esa persecución tomaron preso a Pedro, lo encarcelaron. Y dice ahí la escritura, el relato que en el libro de los Hechos, que el grupo de la comunidad de creyentes de nazarenos se pusieron a orar, o en otras palabras, a interceder, a rogar a Dios por la vida de Pedro. Pero realmente este relato no tan solo nos está mostrando, pues lo encarcelaron, no, nos está mostrando cómo es el ámbito espiritual. Nos está mostrando que Pedro estaba ahí, pero aquí viene una situación. No estamos hablando aquí ya en cuestión del perdón. Entonces significa que Pedro no había perdonado, por eso lo metieron a la cárcel. Y a lo mejor alguno dice, yo sé, Pedro no había perdonado porque habían sanado a su suegra. No, 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 no tiene nada que ver con eso. No, no. Simplemente el relato nos está mostrando, es Pedro cayó en la cárcel, ¿sí? Pero aquí ya no es Pedro que estaba en una cárcel, sino está dándonos y nos está mostrando qué hay en la cárcel y que hay guardias. Eso es lo que vamos a enfocarnos, ¿ok? Hubo una persecución y no es porque Pedro estuviera mal, en pecado, no, no, no. Pero este relato nos muestra un ámbito espiritual, ¿ok? Pongan atención. Entonces hubo un grupo que estuvo intercediendo. Ahora, dése cuenta, había un grupo de personas, nazarenos, que estaban rogándole al Padre por la vida de Pedro. Entonces te das cuenta que es parte de nuestra misión ayudar a nuestro prójimo. Este grupo estaba ayudando a Pedro a través de la oración. Bueno, pero aquí entonces remarca que la intercesión o la oración a favor de otra persona es relevante y es importante. Pero nos muestra este relato. Pedro estaba adentro y había 4 soldados, 4 guardias que estaban custodiando a Pedro para que no se escapara. ¿Por qué? Porque el plan era matarlo en breve. Ahora, esto nos está mostrando en este relato que en una cárcel espiritual, ¿sí? Una cárcel del alma, siempre hay guardias, ¿sí? Hay carceleros, hay soldados espirituales, guardianes espirituales, que van a estar vigilando a ese prisionero para que no escape y que se pueda ejecutar la sentencia decretada que viene siendo una maldición.
Entonces, cuando se decreta una maldición, esa maldición se va a ejecutar, ¿sí? Por eso la persona debe estar en esa cárcel hasta que se cumpla esa maldición. El único que nos puede rescatar, de acuerdo al Salmo 107, versículo 14, 15, es Dios. El que puede anular, ¿sí? El que puede anular esos decretos en nuestra contra, el que puede anular y quebrantar esa maldición es Dios. Y el que puede abrir la cárcel y romper ahora sí que las ataduras y las cadenas que pueda tener, las puertas para que no se escape la persona, es Dios, finalmente. Entonces, ¿qué es lo que estoy remarcando? Que cuando una persona está en una cárcel espiritual, hay espíritus guardianes, hay verdugos. Ya lo vimos en el ejemplo de Yeshua, ahorita lo estamos aquí en esa misma línea de principios espirituales o de lo que hay en el ámbito espiritual, nos vuelve a confirmar, hay guardianes, ¿ok? La cárcel, por lo general, vamos a llamar esas mazmorras que están allá abajo en aquellos tiempos, eran lugares húmedos y oscuros. ¿Qué es lo que produce la oscuridad? Sueño. Empieza como que un estupor, una apatía. Cuando una persona está en una cárcel espiritual, empieza a ser apático en las cuestiones de Dios, de honrarlo, de practicar justicia y bondad. Ya no le interesa, se vuelve apático. Viene ese sueño que podríamos decirlo, ese sueño espiritual, ¿sí? Tienen un espíritu insensible, estupor, sueño, algo relacionado como lo que dice Pablo en Romanos 11:8, ¿ok? Entonces, empieza ese sueño espiritual, ese cansancio espiritual, pues está ahí encarcelado. Ahora, un espíritu insensible ya en esos grados, cuando ya perdió esa sensibilidad con Dios, o quizás nunca la tuvo, pero cuando pierde esa sensibilidad, entonces es porque la soberbia está creciendo. Cuando una persona no le importa qué es lo que piensa o sienten las demás personas, es porque ya la humildad empezó a bajar y empieza a subir la soberbia. Y cuando la soberbia empieza a subir, la insensibilidad es uno de los síntomas de la soberbia. O sea, me importa si yo le dije esto y le lastimó, pues me vale, ¿no? Hay orgullo. Bien, ese estupor que estamos hablando nos indica que hay cubiertas de tinieblas en ese creyente, ¿sí? Pues ese creyente lo ha permitido de que se formen esas cúpulas en su vida, esas tinieblas. Por eso viene Primera de Juan 2, que habla que esa persona que, que tiene falta de perdón, que rechaza, que odia, que maltrata, que hace maldad a su prójimo, está en una oscuridad. Al estar en oscuridad significa que le falta luz. Por eso es que viene ese estupor espiritual. Entonces, cuando nosotros vemos que la persona tiene apatía con las cosas de Dios, que no le importa, no le interesa tener comunión con Dios, conexión con Dios, es lo mismo, son sinónimos, comunión, conexión, intimidad, ¿sí? Relación íntima. Si no le interesa eso, es porque hay oscuridad en la persona. Y ese sueño espiritual entonces se refleja en esa apatía. Por eso, cuando una persona está así en la oscuridad, es como los sepulcros antiguos en el primer siglo, eran sepulcros donde se hacían un hoyo debajo de rocas, en fin, y ahí se metían a los muertos, era un lugar totalmente oscuro, seco, por supuesto, porque ahí metían a los muertos y cerraban y sellaban, ¿ok? Como el caso de Lázaro, estaba en una cueva y estaba sellada. Bueno, cuando una persona está en oscuridad, dése cuenta, toda esta cuestión metafórica también se refleja en la vida de las personas. La falta de luz trae sueño espiritual. Y es como si estuviera entre los muertos, sin estar muerto. ¿Ok? Estar en esa oscuridad como en un sepulcro. Si nosotros vemos los salmos, hay salmos que hablan de que me libraste del sepulcro. O sea, estaba en el sepulcro, pero era una metáfora. Estaba hablando de esa oscuridad, donde no veía nada, absolutamente nada. No había una visión. Estaba en esa oscuridad. No veía. ¿Pero por qué? Porque
estaba encarcelado. ¿Y por qué estaba encarcelado? Una de las mayores cosas es por esa soberbia que no te deja perdonar, que o estás haciendo las maldades, maldades, maldades y no te arrepientes. Eso genera ataduras y también te lleva a la cárcel espiritual. Dice el relato del caso de Pedro que Dios envió un ángel para liberarlo. Dicen que las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron como resultado de la intercesión que hubo de la comunidad en favor de Pedro. ¿Qué nos está mostrando? Que Dios es el que rompe las cadenas, se lo he estado diciendo. Dios rompe las puertas de bronce, como dice el Salmo 107, y las cadenas de hierro que son espirituales, que estoy hablando en este momento, y es para que se abran y salga libre. El ángel tuvo que hablarle a Pedro: despiértate, levántate y vámonos. Toma tu capa y sal de esta cárcel. Sal de esta oscuridad, por decirlo así. El ángel lo despertó, entonces le dio unas palmadas, le dijo: levántate, vístate, cálzate, échate la capa y sígueme. Es por eso que el trabajo que nosotros tenemos de ayudar a las personas es ayudarles a que salgan de esa cárcel. Ahora, las personas están encarceladas en zonas de oscuridad, pero necesitan ser libres, necesitan clamar al Rey del Universo, a nuestro Padre Eterno, a Hashem, Adonai. Deben clamar a Él y rogarle a Él que los libere, como en el caso del rey Manasés, que por practicar cuestiones ocultas, idolatría, él cayó en una cárcel, fue desterrado, destronado, y cayó en una cárcel, y estando en la cárcel se dio cuenta de su condición, y estando en esa cárcel dice que clamó a Dios. Dios lo escuchó, Dios lo perdonó. Y no tan solo eso, sino que lo restauró y lo volvió a poner como rey. Y cuando él llegó a ser rey nuevamente, dice el relato, que él empezó a quitar todo lo que había puesto en el templo, ¿sí? Para concentrarse solamente en un solo Dios. Bueno, esto es lo que el relato nos habla de Manasés. Pero el arrepentimiento significa que es muy importante el arrepentimiento de corazón, y el perdón, de veras, no hay ningún sustituto para el perdón. Es necesario. Dios lo pide para que Él pueda obrar a favor de nosotros. Cuando una persona es rencorosa y no quiere perdonar, Dios no va a obrar a su favor, ¿sí? Ahora sí que Dios va a permitir que los verdugos vengan y atormenten a esa persona. Y puede haber tormentos de pesadillas, o sea, puede haber de muchas formas, ¿sí? Nuestro Padre eterno es el único que puede anular todo de pacto, todo decreto que fue hecho en las tinieblas, porque hay personas que estando ahí en esas cárceles, queriendo salir, buscando esa salida, no la encuentran, pero pues no buscan a Dios, sino buscan cosas ocultas, brujerías, mediums y cosas así para buscar hacer contacto con el ámbito espiritual en lugar de buscar a Dios. Entonces, todos esos pactos que hizo esa persona en la oscuridad, el único que puede anularlos, ¿sí? Y quebrantarlos, romperlos, es el Rey del universo, es Dios mismo, nadie más. Por eso hay que clamar. Manasés es un ejemplo. O sea, el relato del rey Manasés nos está mostrando cómo el arrepentimiento trajo liberación y restauración. Recuperó el trono. Ahora, el único que puede ordenar a esos espíritus malos, también conocidos como demonios, a los que estaban como guardias ahí, cuando la persona se arrepiente de corazón y se pone en paz con Dios, el único que puede ordenar a esos demonios que se vayan es Dios. Puede decir: ya, retírense y no regresen. Entonces Dios lo rodea ahora de ángeles enviados por Dios para protegerlos, como algunos les llaman el ángel de la guarda o los ángeles de la guarda, ¿sí? Son ángeles que Dios ha enviado alrededor de ti para protegerte. Cada persona va a tener su ángel para que los proteja. Es muy importante que la persona decida salir de la cárcel, y por eso hay que decirle: sal, eres libre, sal de esa oscuridad, sal de esa cárcel. Como dijo Yeshua a Lázaro: Lázaro, sal fuera. ¿Sí? Si en el caso de que estamos ayudando a un varón que se llama Isaac, Isaac, eres libre, sal fuera.
o a lo mejor se llama Berta, la mujer, Berta, eres libre, sal fuera, ¿sí? Entonces, es algo que se dice como de una manera simbólica, pero es importante. Y la persona tiene que decir, yo decido salir de esta cárcel porque mi padre ha abierto las puertas, yo decido salir y yo salgo de esta cárcel, yo salgo de esa oscuridad, ¿sí? Porque estoy en paz con Dios y he perdonado a mi prójimo. Entonces, eso, y de ahí en adelante, para que no los vuelvan a encarcelar, de ahí en adelante es vivir una vida justa, que es practicar justicia y bondad. Ahora, quiero decirles algo sumamente importante. Esto es muy importante. Cuando las personas llegan a tener contacto con el ámbito espiritual, con las diferentes cosas que hay en el ocultismo, ¿sí? En las tinieblas, cualquier medio que hay, que ya existe para hacer contacto en el ámbito espiritual, se queda una puerta abierta. Es necesario que se cierre esa puerta. El único que la puede cerrar es Dios. Porque las puertas que nuestro Padre Eterno cierra, nadie las abre. Y las puertas que Él abre, nadie las cierra. ¿Ok? Este principio que viene en Isaías 22:22 lo tenemos que tomar en cuenta. Por eso tenemos que rogar. Un ejemplo, si yo anduve, es un ejemplo, no significa que anduve, bendito Dios, no estuve metido en esas cosas. Siempre tuve ese respeto hacia esas cosas hasta la fecha. Pero vamos a pensar que yo estuve jugando la Ouija, ¿no? Pedía yo hacer contacto con X persona. Entonces juego la Ouija y hago contacto con alguien, ¿sí? Un espíritu fulano, y sigo haciendo contacto con ese espíritu, ¿sí? Y pues ahora, pues ya dejé de jugar, pero empiezan a suceder cosas en mi casa, empiezan a sucederme cosas a mí, empiezo a ver cosas, cosas que le llaman paranormales. Pero alguien me da la buena noticia de ponerme en paz con Dios, ¿sí? De buscar esa paz, de confesar lo que hice, que me metí en un terreno prohibido y le pido perdón a Dios, por favor, perdóname. Ya que nos ponemos en paz con todo lo que he platicado en este anterior y en este video, le tengo que decir al Padre, Padre, por favor, te ruego que cierres esa puerta que abrí al usar la Ouija. Pero por favor, te ruego, cierra esa puerta, por favor. ¿Sí? Y por favor, ahora sí que antes de que la cierre, decir, Padre, te ruego que ese espíritu de maldad que me ha estado oprimiendo, que me ha estado haciendo daño, sí, porque a veces hay personas que amanecen con arañazos, así arañazos, como de tres, así, ¡fum! O mordidas, y dije, oye, son cosas raras, ¿no? Bueno, cuestiones paranormales que son reales, que sí existen. Entonces, primero hay que decir, Padre, pues ya que se puso en paz, decir, Padre, te ruego que a ese espíritu o espíritus malos, ordénales que se vayan y que no regresen, por favor. Y te ruego también, por favor, que cierres esa puerta que abrí en ese portal espiritual. Y es por fe, tenemos que creerle al Padre. ¿Sí? Es por fe esto, pero lo tienes que confesar y rogarle al Rey del universo que lo haga. Y por eso dice Isaías que las puertas que se abren nadie las puede cerrar y las que se cierran nadie las puede abrir. Y si el Padre cierra esa puerta, les ordena a esos espíritus que se vayan y se regresen a su ámbito espiritual, y después de eso cierra la puerta, se acabó. No más manifestaciones, no más cosas. Pero de ahí en adelante la persona tiene que caminar en justicia y bondad, ¿ok? Honrando a Dios cada día. Ahora, a esa persona debemos enseñarle, a esas personas que ya salieron de esa cárcel espiritual y más hicieron conexión con el ámbito espiritual, tenemos que enseñarle los principios de vida que vienen en las escrituras, que de veras una de las cosas buenas que tienen los judíos es que escriben, 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 escriben. La prueba está también del Talmud, que son puras discusiones y otras cositas, interpretaciones que hay, pero escriben, escriben, escriben y escribieron. Y hasta la fecha siguen escribiendo. ¿Sí? Ha habido buenos, excelentes expositores, sabios, que te explican, pero yo quiero hablarte, hablando de la Biblia que conocemos y tenemos,
De veras que hay muchos principios espirituales que nos enseñan a vivir y honrar a Dios, que nos enseñan cómo es el ámbito espiritual y cómo son las cárceles, cómo es la oscuridad, en fin. Debemos enseñar a las personas a fortalecer su disciplina para estudiar y practicar las enseñanzas de estos principios espirituales para honrar a Dios y así convertirnos en nuestra mejor versión de nosotros mismos cada día. ¿Ok? Hoy soy mejor que ayer. De esa manera nuestra luz va a ir creciendo. De esa manera esa persona que estamos ayudando, al estar practicando esa persona, la luz de esa persona va a ir creciendo. El aroma de esa persona va a ser amor y humildad. Como dice Proverbios 4:18, que el justo, la luz del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, ya que estamos viendo todo esto, se dan cuenta cómo todo empieza a tener sentido. Por eso hablan de que los sabios tienen una luz, ¿sí? Que está irradiando, sí, pero tiene que ver con lo que estamos haciendo, ¿ok? De esa justicia y bondad. Para ir terminando esta entrega, esta segunda parte de la clase 3, del curso Traumas, módulo 2, la Torah práctica. En conclusión, practiquemos justicia y bondad con humildad, ¿sí? Esa es la base, es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es la Torah? Son enseñanzas de principios espirituales para honrar a Dios y practicarlos. Al practicarlos me transformo a esa metamorfosis, me transformo en la mejor versión de mí mismo cada día. Cada vez que yo me estoy transformando en mi vida, al decir hoy soy mejor que ayer, significa que hubo una transformación al rectificar, al cambiar, al corregir cosas en mi vida. Entonces me estoy transformando, mi vida está creciendo en la intensidad de luz, y esa intensidad de luz nos está hablando de sabiduría. La sabiduría es la experiencia de practicar los principios espirituales que vienen en las escrituras. La conclusión, entonces, podemos decir, amemos a nuestro Padre eterno con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas, pero también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Fue lo que enseñó Yeshua. No enseñó otra cosa más que amar a Dios, honrarlo con nuestra vida y nuestro diario vivir y a nuestro prójimo. Ahora, que el aroma también como conclusión de nuestra alma sea amor y humildad para practicar justicia y bondad con nuestro prójimo. ¿Te das cuenta? Todo está relacionado con nuestro prójimo. Esto hará que nuestra luz vaya en aumento hasta que el día sea perfecto. Cuando nosotros vemos esto, hay una parábola que nos puede mostrar perfectamente todo lo que estoy hablando. Y Yeshua dijo una parábola, híjole, mejor no pudo haber sido. La parábola del samaritano. Vemos que una persona fue desvalijada, fue robada por unos bandidos, lo lastimaron y lo dejaron tendido en el camino. Significa que los ladrones siempre han existido. Y dice que pasó un sacerdote, lo vio y siguió su camino. No lo ayudó. Luego pasó un levita, que son los que ayudan al sacerdote. Lo vio y no lo ayudó. Ahora, estamos viendo aquí cuestiones de dos religiosos. Dos religiosos con su atuendo, con su ropa religiosa. ¿Sí? Por eso he dicho, como dice el dicho, el hábito no hace el monje. ¿De qué sirve que te pongas que los tzitzis, que la kipá y te pongas un chorro de cosas si realmente no estás practicando justicia y bondad con tus palabras y con lo que escribes? Y después dice que vino un samaritano, es decir, un gentil, vamos a llamarlo así. No era ni del pueblo de Israel. Alguien que no tenía nada que ver con Israel, pero que no era religioso, pero que tenía un corazón para ayudar a su prójimo. Se detuvo, traía vino, lo limpió, pues el vino está fermentado, tiene alcohol. Lo ayudó, luego se lo llevó al mesón donde él se quedaba. Le siguieron ayudando de todas las heridas que le habían dejado, le dieron de comer,
su alimento caliente y todo, lo atendieron como en un hospital. Se tuvo que ir el samaritano y le dijo al del hotel, por decirlo así, del mesón, por favor sígalo atendiendo, denle de comer, cámbienle las heridas, las vendas, lo que necesite. En mi regreso, porque voy de negocios, en mi regreso yo pago lo que se tenga que pagar. Sí, señor. Atendieron a la persona que lastimaron. Y esto es una enseñanza tremenda. Un gentil que no era del pueblo de Dios, ¿sí? Un gentil que no era religioso, pero practicó bondad. Hizo algo justo con su prójimo. Hizo algo de bondad con su prójimo. ¿Y por qué es lo que vemos en este relato, que es bastante fuerte? Que dos personajes religiosos no hicieron bondad. Entonces, ¿qué es maldad? Ojo, pongan atención. Ausencia de bondad. Cuando tú hablas, cuando tú escribes cosas que no tienen bondad en lo que estás hablando o escribiendo, significa que lo que estás hablando y escribiendo hay maldad. En este relato, en esta parábola, que nos muestra un principio bastante fuerte espiritualmente hablando, es que dos religiosos que supuestamente estaban muy conectados con Dios, que servían en el templo, hicieron maldad. ¿Por qué? Porque hubo ausencia de bondad. Nomás lo vieron y siguieron su camino. ¿Sí? Que Dios te ayude, ¿no? Ok. Y al que no tenía que haberlo ayudado ni porque era un gentil, lo hizo. Entonces te das cuenta cómo estos principios universales nos están mostrando la importancia de practicar justicia y bondad para que nuestra luz vaya creciendo cada día. No es que practiques una religión, porque tú puedes hacer ritos ceremoniosos, rituales, pero ¿de qué sirve que hagas tantos rituales en el Shabbat, rituales en las fiestas, rituales en lo que tú quieras y mandes, que cuando está la oportunidad de practicar justicia y bondad con tu prójimo no lo haces? ¿Cómo hablas y cómo escribes en las redes sociales? ¿Hay bondad? Si no hay bondad, entonces hay maldad. Eres malo. Porque ¿quién es malo? El que hace la maldad. Entonces, mis amados, creo que esta conclusión nos está invitando precisamente a que nosotros pongamos atención, que no seamos religiosos, sino que seamos personas de acción, que honremos a Dios cada día, que practiquemos justicia y bondad con nuestro prójimo todos los días, y eso nos va a acercar más a Dios, nos va a acercar más a Dios. Y al acercarnos más a Él, la luz de nuestra vida va a crecer más, la intensidad de nuestra vida va a crecer más, y el aroma de nuestra alma va a crecer más, y el aroma es precisamente amor y humildad. Principios espirituales sencillos, pero son importantes en nuestra vida, y el cómo ayudar a nuestro prójimo, el cómo orientarlo. Finalmente, ya después que uno le enseña a nuestro prójimo lo que él haga, él sabrá y es responsable de sus acciones. Por eso, ¿por qué vives tú? ¿Para qué existes? Dios tiene un propósito en tu vida. ¿Y cuál es? Que tu luz aumente cada día y que el aroma de tu alma cada vez sea más fuerte de amor y humildad. Y cuando tu luz va en aumento, también tu aroma va en aumento. Y ahora hay que ayudar a otra persona para que se ponga en paz con Dios, para que su luz vaya en aumento y para que su aroma vaya en aumento. Y por eso hay que enseñarles las escrituras, los principios espirituales que honran a Dios. Ponte a pensar qué es lo que no has perdonado. Pero es que si tú supieras lo que me hizo, lo que sea,
Si es muy doloroso, tienes que perdonar. Tienes que tomar la decisión de perdonar. Es que no lo siento, no es si lo sientes. Pero si tú dices que no lo sientes, lo que sí vas a sentir entonces es la opresión. Porque son leyes espirituales. Yeshua lo mostró. Ya se los puse con varios ejemplos en esta enseñanza. Las cosas espirituales son reales. A veces las personas no aguantan esa opresión que tienen en su mente, ¿sí? Y a veces en los sueños. No hay paz en su vida. Una persona que está en una cárcel espiritual no tiene paz. ¿Por qué? Porque no tiene paz con Dios. No tiene esa paz en sí mismo y no tiene paz con los demás. Está en esa oscuridad. Y si no decide buscar a Dios, ahí se va a quedar hasta que se acabe, hasta que sea exterminado. Y el ejemplo lo dejó Manasés, que después que hizo tanta maldad, buscó a Dios, lo perdonó y fue restaurado y demostró su arrepentimiento, quitando la idolatría que había puesto. Entonces, mis amados, creo yo que este tema es muy importante. ¿Está relacionada las emociones con el ámbito espiritual? Sí, ya lo mostré y lo he visto en todos estos años como pastor que he sido en ese comienzo que tuve hace muchos años en ese cristianismo, ayudando a muchas personas, ¿sí? Y que cada día sigo aprendiendo, cada vez más, comprobando más cosas. Lo que te puedo decir es que no me sé todo, pero que ahorita en esta clase te estoy dando, como dicen, corregido y aumentado de todo lo que he aprendido en estos años en esta clase. Porque no había visto muchas cosas y ahora empecé a entender. Y empezaron, como decimos en México, me cayó el 20. Empecé a atar cabos, empezó a tomar forma el rompecabezas donde las piezas estaban revueltas y no sabía cuál era el pie y la cabeza, no sabía. Pero gracias al Padre que me empezó a mostrar estos principios que están en la misma Biblia y que hay más principios que iremos aprendiendo en este canal. Por eso les digo, es importante el perdón. Si te hicieron daño, perdona de inmediato, no esperes a que te pidan perdón. Y si no te piden perdón, tú tranquilo, tú perdona. Lo más importante es mantener la paz con Dios. Si estamos en paz con Dios, ¿quién contra nosotros? Y recuerda la ley de la atracción. Si hay maldad en tu vida, si hay oscuridad en tu vida, ¿qué es lo que se va a acercar? Espíritus de maldad. Y van a empezar a inyectar a la persona aquí en la mente. ¿Qué? Pensamientos de maldad. Pensamientos con ausencia de bondad. Entonces, terminemos esta clase. Cada vez que vayas a hacer algo, checa, ¿estoy en humildad o en soberbia? La soberbia no busca bendecir, busca lastimar. Es insensible. Entonces, cada vez que vayamos a hablar, cada vez que vayamos a escribir en las redes, que nuestras palabras sean de edificación y de bendición para las otras personas. Mis amados, te he dicho cuál es el propósito en mi vida, pero también es tu propósito. Es el mismo. ¿Qué? Que Dios cumpla su propósito en nosotros, para que nuestra luz vaya en aumento, pero también que cumpla su propósito a través de nosotros, que podamos ayudar a otras personas a que se pongan en paz con Dios, enseñarles a cómo aumentar, que vaya aumentando su luz cada día, a enseñarles a cómo aumentar ese aroma, el aroma de Dios, que es amor y humildad. Esa es la vida. Y también disfrutarla, ser felices. Eso nos crea felicidad. El estarnos acercando cada vez más a la intensidad suprema que es Dios, de esa luz, eso nos hace felices. Lejos de Dios, podremos estar cómodos, podremos tener bienestar, pero no ser felices. Pues bien, mis amados, esta es la segunda parte
de la tercera entrega o de la clase 3 del módulo 2 de traumas, del curso Traumas 2. Y en esta tercera clase lo dimos en dos partes. Estúdialo, medítalo y empieza a hacer cambios. Empieza a practicar justicia y bondad. Y no olvidemos, dijo el otro, cada vez que yo vaya a hablar, cada vez que yo vaya a escribir, cada vez que yo vaya a hacer algo, debo pasarlo por un filtro que se llama justicia y bondad. ¿Ok? Mis amados, nos vemos en ya de aquí falta la última entrega, que es la clase 4, que también va a estar muy interesante y esa va a ser solamente para los que están en el curso. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Shalom.